NetGAT es una sencilla utilidad, la cual permite leer y también escribir datos a través de conexiones de red. Esto lo realiza utilizando dos protocolos principales como es TCP y UDP. NetGAT está diseñada para ser una herramienta confiable, la cual es factible de ser utilizada directamente o unida fácilmente con otros programas y scripts. Y esto le añade una gran capacidad aparte de las características ya inherentes de por sí de la herramienta. Al mismo tiempo, es una herramienta para realizar depuración y exploración de redes, la cual incluye características muy valiosas, pues puede crear casi cualquier tipo de conexión requerida, incluyendo para esto diversas capacidades, reitero, interesantes de la herramienta. En la forma más sencilla de utilización, Netcat va a crear una conexión TCP hacia un puerto y host objetivo, el cual ustedes definan, y la entrada estándar va a ser enviada hacia el host y todo lo devuelto desde el host a través de la conexión será enviada hacia la salida estándar. Netcat también puede funcionar como un servidor, es decir, fungir o simular ser un servidor, atendiendo por conexiones entrantes sobre diversos puertos o puertos arbitrarios, también realizando las mismas escrituras y lecturas antes mencionadas. Entre las características principales de Netcat podemos enumerar: permite realizar conexiones entrantes y salientes, protocolos utilizados TCP y UDP hacia y desde cualquier host o puerto, verificación completa también en el DNS o inhabilitar esto también, habilidad para utilizar cualquier puerto local, siempre y cuando ustedes tengan los permisos y los privilegios para hacerlo, habilidad para utilizar cualquier dirección fuente de red configurada de manera local, y capacidades para el escaneo de puertos, incluyendo la aleatoriedad, para esto no sea, bueno, secuencial. Puede leer también argumentos en la línea de comandos de la entrada estándar y tiene un modo de envío lento, es decir, una cantidad de datos o una línea cada n segundos, o un conjunto de segundos o un lapso de segundos definido. Vamos a hacer personalmente a través de los cursos y los eventos los cuales realizo, trato de hacer desarrollar los contenidos con la ayuda de ejemplos y demostraciones o prácticas. Personalmente, reitero, es la mejor manera en la cual eh, creo conveniente explicar estos contenidos y por lo tanto vamos a hacer ejemplos y demostraciones sobre Netcat. Yo voy a utilizar dos máquinas. Una máquina es la de Kali Linux y la otra máquina será una máquina basada en Windows. En su manera de uso normal o clásica, Netcat tiene una ayuda, es decir, simplemente escribiendo netcat-h, ustedes tienen la ayuda. ¿Okay? Esto funciona tanto en Windows como en Linux para obtener la ayuda de todas las opciones, las cuales son factibles de utilizar a través de Netcat. Ahora, ¿cómo nosotros establecemos una conexión básica hacia un host? Bueno, de la siguiente manera. Utilizamos Netcat, ahora les explico las opciones. Esto va a establecer una conexión hacia la dirección IP indicada y hacia el puerto indicado. La opción N es para no hacer una resolución hacia los servidores DNS, porque como comprenderán, si en la red local hay un servidor DNS, el cual traduce la dirección IP hacia un nombre de host o un nombre de host a una dirección IP, bueno, nosotros obtendríamos ese nombre. En este caso, no es mi interés hacer esa consulta DNS, y el guión V es para generar mayor verbosidad, es decir, para conocer más sobre el proceso el cual se está realizando. Luego viene la dirección IP y el puerto al cual me deseo conectar. Entonces, en este caso, noten cómo yo estoy tratando de establecer una conexión hacia el puerto 25 de este host y sencillamente me ha bloqueado. Es decir, no puedo conectarme hacia ese host, lo cual es en primera instancia bueno para demostrar el hecho de no siempre voy a poder establecer conexiones. En este caso, el puerto 25 puede estar filtrado, puede estar cerrado, puede ser cualquiera de esos escenarios.
Y en el caso de conectarme al puerto 80, noten la respuesta es diferente. La respuesta es un mensaje con la dirección IP, el puerto, el servicio relacionado a ese puerto 80 y el estado open. Es decir, ese puerto está abierto. Esta es la manera clásica de establecer una conexión. Luego de ya establecer una conexión, ¿correcto? Luego de ya haber establecido una conexión, yo puedo enviar datos y recibir datos. Esto es lo fundamental. Ahora, Netcat también se puede, es el modo cliente, es decir, yo utilizo Netcat para conectarme como un cliente hacia algún servicio o hacia algún objetivo. Pero Netcat también tiene el modo servidor, en el cual yo voy a utilizar estas opciones, ¿ok? Lo cual está indicando, Netcat se va a colocar en modo atención. Para esto utilizo la opción "-L" minúscula de listen o de atender y el "-P" para definir el puerto en el cual va a atender por conexiones. Entonces, bueno, yo ya tengo otro sistema Windows, ¿ok? Y desde ese sistema Windows me voy a conectar a la dirección IP de mi Kali Linux, en este caso de este servidor ejecutándose en el puerto 12345. Y cuando esto se realice satisfactoriamente, noten ustedes cómo se está recibiendo un mensaje o se está exponiendo un mensaje donde se indica, se ha establecido una conexión desde esa dirección IP, ¿ok? Entre paréntesis, ese unknown debería ser el nombre del host, pero en este caso, como está inhabilitada la resolución de DNS, no lo muestra. Y luego viene la dirección IP de la interfaz hacia la cual se ha conectado y también el puerto desde el cual se ha realizado la conexión. Entonces, la dirección IP .70 desde su puerto 49475 se ha conectado hacia mi dirección IP .46 a mi puerto 12345. Entonces, noten cómo Netcat se puede utilizar como un cliente para establecer conexiones y cómo puede fungir o simular ser un servidor para clientes se conecten hacia Netcat. ¿Ok? Aquí ya se estableció un canal de comunicación con el cual ya se pueden intercambiar datos. Eso es lo esencial de Netcat. Pero esto, lo cual parecería algo muy sencillo, le añade capacidades muy importantes para diversas tareas relacionadas con hacking ético, pruebas de penetración, auditoría de sistema, todo esto, lo cual es algo tan fundamental, aunado a diferentes procedimientos, unido con otros comandos, le añade e incrementa el poder de Netcat. Okay. Por ejemplo, ya sabemos cómo establecer conexiones, cómo podemos simular ser un servidor, y ahora vamos a hacer una transferencia de archivos, lo cual es uno de los procedimientos también muy utilizados en diferentes temas de hacking ético, de pentesting o pruebas de penetración, auditorías y demás. Vamos a hacer el mismo procedimiento de poner Netcat en modo servidor, es decir, aquí yo tengo, ¿ok? En mi Kali Linux, un servidor ejecutándose en el puerto 12345 y todo lo cual llegue hacia ese puerto, lo voy a copiar en un archivo de nombre reporte, por ejemplo. Reporte.exe. Entonces, desde la máquina Windows, ¿ok? Yo voy a enviar ese archivo. De hecho, llegará, se establece la conexión y todo lo cual está llegando hacia ese puerto va a ser copiado en el archivo de nombre reporte.txt. Hay comandos de Netcat los cuales ustedes pueden definir si no hay ninguna actividad en tantos segundos, simplemente la conexión finaliza. En este caso yo no le he colocado y únicamente presionando la combinación de teclas Control-C, corto la conexión. Si listo el archivo TMP, veré el archivo reporte.txt. ¿Ok? Entonces, este archivo, bueno, pueden ver la hora y pueden ver el nombre, ha sido transferido por Netcat desde la máquina, desde otra máquina Windows, hacia mi máquina, en este caso, Kali Linux. ¿Sí? Es la típica transferencia también de archivos. Y esta acción, reitero, es muy importante porque cuando se comprometen sistemas y hacen servicios de hacking ético y pruebas de penetración, el transferir archivos, tal vez archivos con información sensible, archivos de contraseñas, documentos confidenciales y todo lo demás, puede ser hecho de esta manera
relativamente y entre comillas tan sencillas. Lo mismo se puede hacer a la inversa, es decir, yo desde mi Kali Linux puedo enviar archivos hacia la máquina Windows. Claro, en este caso, bueno, los comandos van a ser similares, es decir, simplemente yo debo de colocar en modo atención un servidor, perdón, Netcat en la máquina Windows y yo simplemente, ¿ok? Y yo simplemente envío esos datos a través de un canal de comunicación. Para esto utilizo Netcat como un cliente, de esta manera, indicándole se conecta a esta dirección IP. Vamos a ponerle otro puerto para hacerlo diferente. Ok, vamos a ponerle 54321. Le enviamos hacia este puerto. Le enviamos hacia este puerto, ok, el archivo. En este caso, bueno, voy a enviarle el archivo PassWD, por ejemplo. Entonces, estoy haciendo lo inverso. Simplemente ahora he puesto en la máquina Windows Netcat de modo atención en el puerto 543210 y todo lo cual yo transfiera desde mi máquina Linux hacia ese host y hacia ese puerto, en este caso el archivo etc-passwd, será enviado hacia la máquina Windows y también copiado al archivo el cual yo haya definido. ¿Ok? Es muy sencillo hacerlo de esta manera. Fundamentalmente es la capacidad de Netcat de poder transferir archivos, ya sea en modo de enviarlos o en modo de recepcionarlos, dependiendo, claro, del escenario en el cual ustedes estén enfrentando. Netcat también le permite hacer lo denominado como un escáner de puertos. De hecho, algunos de ustedes tal vez han escuchado herramientas para escanear puertos, los cuales son parte de todo un proceso de hacking ético o de auditoría de seguridad o de pruebas de penetración. Bueno, uno de los tantos procedimientos los cuales se realiza es escanear los puertos abiertos, es decir, los puertos los cuales están en estado de atención. Porque esos son vectores o avenidas de entrada, de potencial entrada hacia el sistema. Reitero, bueno, hay todo un tema de la metodología y demás, los cuales los vemos, los abarcamos completamente en los cursos, sobre todo en el curso de hacking ético y en otros cursos también, los cuales se brindan con la empresa. Bueno, este escaneo de puertos se puede realizar con Netcat de una manera también bastante sencilla, de la siguiente manera. En este caso, utilizo la opción Z, ya les explico ahora por qué. Voy a utilizar la opción W, la dirección IP de la máquina a la cual voy a escanear. Y en este caso no voy a escanear los 65.535 puertos, sino voy a escanear 1000. Del puerto 1 al puerto 1000. Por metodología se recomienda realizar el escaneo en los 65.535 puertos TCP y 65.535 puertos UDP. Ya les voy a mostrar luego el UDP. En este caso voy a hacer el escaneo TCP por defecto. Ahora, el guión V ya lo expliqué, el guión N también. El guión Z es un modo de entrada y salida cero. Y este modo de entrada y salida cero es utilizado cuando ustedes quieren utilizar Netcat en modo de un escáner. El guión W es un tiempo de espera máximo para establecer una conexión o para finalizar en caso ya no haya ningún tipo de actividad. Después de un segundo, simplemente el tiempo de espera máximo será de un segundo y simplemente se cerrará o finalizará la conexión si no hubiese ningún tipo de actividad. Luego viene la dirección IP y el rango de puertos. En este caso he puesto un rango de 1 hacia el 1000. Ustedes pueden poner el rango de puertos el cual crean conveniente. ¿Ok? Entonces, desde el puerto 1 hasta el puerto 1000, Netcat ha descubierto 2, 4, 6 puertos abiertos. Puerto 21, 22, 80, 135, 139, 445. De hecho, si yo pongo
tal vez 10.000 o 65.565, descubrirá otros más. Entonces, de esta manera ustedes pueden encontrar los puertos abiertos utilizando una herramienta tan sencilla como Netcat. De hecho, hay herramientas más especializadas como Nmap, como tal vez SuperScan. Bueno, la herramienta por excelencia es Nmap, o también hay una herramienta de nombre Unicorn Scan, las cuales permiten realizar este proceso de escaneo o de escanear puertos y descubrir cuál es el estado de estos puertos. Ahora, esto por Netcat por defecto establece conexiones TCP para escanear, en este caso, puertos TCP. Pero ustedes también pueden realizar un escaneo de puertos UDP. Netcat tiene un modo en el cual definen establecer conexiones a través del protocolo UDP o el modo UDP. Este modo UDP ustedes lo definen utilizando la opción "-u". Entonces simplemente añaden "-u" y ahora el escaneo de puertos va a ser realizado con paquetes UDP. Si, bueno, alguien ha realizado, de hecho que sí, escaneo de puertos UDP, el escaneo de puertos UDP es menos fiable o menos confiable por el mismo hecho de cómo funciona el protocolo UDP. Ahora bien, yo estoy definiendo solamente un rango de puertos del 1 al 100, porque, reitero, dado el hecho de cómo se realiza un escaneo UDP, podría ser lento, podría demorar, podría ser impreciso, pero aún así hay algunas técnicas las cuales se pueden utilizar para tratar de encontrar puertos UDP en atención o abiertos. Es más, hay herramientas como Nmap, tiene pruebas muy específicas para precisamente descubrir estos puertos abiertos. ¿Ok? Bueno, en este caso todavía Netcat no descubre ningún tipo de información. Ok. Bueno, vamos a continuar. Netcat también permite realizar un procedimiento el cual es captura de banners. Es decir, cuando ustedes se conectan contra un servicio o hacia un servicio como el puerto 21, puerto 80, puerto 25, algunos de estos servicios les devuelven una respuesta. Esa respuesta generalmente es un banner con algún mensaje, con alguna información sobre el software, sobre la versión, etc. Esa información es muy importante porque nos permite tal vez identificar software o aplicaciones vulnerables. ¿Cómo hacemos esto de la manera clásica con Netcat? Simplemente utilizando estas opciones y me voy a conectar, por ejemplo, al puerto 21, puerto FTP. Ese mensaje 220 Microsoft FTP Service es el banner de respuesta. Con esta información yo ya sé, se trata de un servicio FTP de Microsoft, el cual generalmente se instala por defecto con un sistema Windows Server. Ahora, no sé todavía cuál versión de Windows Server es, pero yo puedo hacer esto de una manera también automática contra varios puertos. Por ejemplo, yo puedo hacer, tal y como les mostré aquí, ¿ok? Puedo enviar un eco contra cada uno de los puertos. Perdón, ¿qué dice aquí? Okay. Aquí estoy haciendo el envío de simplemente un eco hacia ese host, perdón, sí, hacia ese host, hacia cada puerto de ese host, para me devuelva el banner de respuesta. Es como si ustedes se conectasen a Netcat y tal vez presionaran Enter. Bueno, en este caso no es Enter para ser exacto, sino un nulo. Y me devuelve algún tipo de mensaje, en este caso, para ser exacto, el banner. Por ejemplo, en el caso del 22, me devolvió SSH20, PNSH71, en el caso del 21, el FTP Service. Pero eso fue porque yo estoy enviando un eco, en el comillas, bueno, un nulo en realidad. Pero ustedes podrían colocar algún otro tipo de dato, enter, nueva línea, eso depende ya de sus requerimientos. Pero noten cómo ustedes pueden automatizar el obtener también los banners dentro de un rango de puertos. Ok. Otra de las capacidades de Netcat, aparte de las mencionadas, es ser utilizada para
implementar puertas traseras. Reitero, cuando se hace todo el tema de servicios de pruebas de penetración, bueno, la metodología de pruebas de penetración, de hacking ético, entre los procesos los cuales se realizan hay una parte en la cual se trata de mantener el acceso en el sistema. Es más, la fase se llama mantener el acceso. Una de las técnicas dentro de las diversas utilizadas para mantener el acceso es implantar puertas traseras, o en idioma inglés tal vez lo conozcan mejor como backdoors. Estas backdoors permiten, ustedes pueden regresar al sistema luego de haberlo comprometido o explotado satisfactoriamente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ejecutar primero una puerta trasera en la máquina Windows, de tal manera cuando alguien se conecte al puerto, veamos, vamos a colocar el puerto 5555, correcto, se le entregue una shell. Es decir, yo ya previamente he comprometido este sistema Windows y he puesto una puerta trasera utilizando Netcat en el puerto 555. De tal manera, cuando alguien se conecte a ese puerto 555 de esta máquina previamente comprometida, me entregará una shell de comandos en el sistema Windows. Este prompt es de un sistema Windows. Entonces yo tengo ahora la capacidad de ejecutar comandos en este sistema. Esta es una clásica puerta trasera. Ahora voy a hacer lo inverso, es decir, voy a hacer la puerta trasera desde mi Kali Linux para que ustedes puedan ver cómo se recibe la conexión y cómo se configura. En esencia, los comandos son idénticos, correcto, solamente depende de la dirección en la cual estén ejecutando este proceso. Por ejemplo, si yo quiero implementar una puerta trasera en esta máquina Linux, sería lo siguiente: B-L-6666 lo voy a colocar. ¿Ok? Es decir, cuando alguien se conecte al puerto 666 de mi Linux, le voy a entregar una shell de Linux, en este caso el Beam Bash. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo cuando alguien se conectase, ¿correcto? Cuando alguien se conectase a, por ejemplo, este puerto 6666, ahí pueden ver ustedes cómo se establece la conexión, ¿correcto? Cómo se establece la conexión. Y claro, el atacante, o en este caso la contrapuerte de mi sistema Windows, podría ejecutar comandos remotos. Esos comandos ustedes no lo visualizarán aquí, ¿ok? Solamente van a recibir o va a quedar rastros de la conexión establecida. El atacante o la otra parte ya tiene la capacidad de ejecutar comandos. En este caso serían comandos Linux, pues este sistema donde ahora mismo estamos implementando la puerta trasera es un Linux. Como ya les he mostrado en esta parte, ¿correcto? En la puerta trasera aquí ha sido implantada en el Windows y por lo tanto, cuando yo me he conectado al puerto 555, me ha entregado una shell de comandos de Windows. Y ahí debo utilizar yo comandos Windows. Entonces, esta es la manera en la cual yo puedo hacer esto. Esta es la clásica manera en la cual se hace una puerta trasera. Es decir, se abre un puerto y alguien se conecta a ese puerto. Pero también hay lo denominado como una puerta trasera reversa o inversa, la cual se realiza de la siguiente manera. Yo voy a hacerlo desde mi Kali Linux, ¿ok? Noten, como primero, para refrescar, yo aperturé un puerto en la máquina Windows y me conecté a ese puerto, originalmente el 555, y la máquina Windows me entregó una shell de comandos de Windows. Pero en el caso del inverso, o la puerta trasera inversa, yo voy a poner en atención en mi Kali Linux, voy a ponerme a la escucha en el puerto 777. Yo en mi Kali Linux, ¿ok? Y va a ser la máquina Windows quien se va a conectar hacia mi máquina, en este caso Kali Linux, o para ponerlo en perspectiva, va a ser la víctima quien se va a conectar al atacante y le va a entregar, correcto, y le va a entregar una shell de comandos. Entonces, noten cómo aquí hay una dirección
En el primer ejemplo, se abría una puerta trasera o se ejecutaba una puerta trasera en la máquina Windows y el atacante se conectaba a la víctima. En este segundo caso, en el backdoor inverso, sucede precisamente lo inverso. Yo aperturo un puerto y es la víctima quien se conecta al atacante. Esto es muy importante por el hecho de poder evadir algunos controles o mecanismos de seguridad, como por ejemplo un firewall. Claro, aquí estoy utilizando el puerto 777, pero podría utilizar el puerto 80 o el puerto 443, los cuales son menos factibles de ser filtrado por algún mecanismo de seguridad y por lo tanto la conexión originaria de la víctima, originándose de la víctima, saldría hacia el atacante. ¿Okay? Entonces, en la actualidad es la técnica más utilizada. La víctima, o se fuerza a la víctima a conectarse hacia el atacante a través de algún puerto no filtrado. Reitero, como el puerto 80, puerto 443, puerto 53, tal vez puerto 25, dependiendo del escenario en el cual ustedes estén evaluando. Y esto mismo se puede hacer a la inversa, es decir, aquí tengo, bueno, la shell de comandos, pero puedo hacerlo también a la inversa. Es decir, puedo colocar en la máquina, en la máquina Windows, ¿ok? En la máquina Windows, puedo colocar a la escucha en el puerto 888 y yo desde mi máquina, desde mi Kali Linux, conectarme hacia la dirección IP. En este caso, yo soy la víctima, me voy a conectar hacia el atacante, hacia su puerto 888 y le voy a entregar, en este caso, una shell de comandos en Linux. Esta opción "-e", la cual todavía no les había explicado su utilización, pero ya la han inferido, permite ejecutar un comando. De esta manera, el atacante va a recibir una shell de comandos para controlar mi máquina, en este caso Linux. Esta misma línea de comandos yo la he utilizado para el caso de Windows, simplemente he modificado el "-e con la ruta hacia el cmd.exe, el cual me permite ejecutar comandos en Windows. ¿Bien? Ok. Sigamos. También les voy a mostrar la siguiente característica de Netcat. Bueno, Netcat permite, aunque aquí necesito primero un, un archivo para hacer esta demostración. Si alguien tuviera una consulta o pregunta, por favor, hasta este punto. Les voy a mencionar también otra consideración de Netcat. En lo correspondiente a sus funcionalidades. Veamos. Para este propósito, voy a hacer lo siguiente. A ver. Ok. A ver. Ustedes, utilizando Netcat, aparte de lo mencionado, pueden, una vez se conectan con el sistema o establecen comunicaciones con el sistema, pueden interactuar con cualquier tipo de comandos, ya sea desde Linux o ya sea desde Windows. En realidad, en cualquier sistema operativo en el cual Netcat esté en funcionamiento. Recuerden, Netcat simplemente en su modo de funcionamiento esencial establece conexiones. Entonces, bueno, un ejemplo adicional les voy a mencionar también, que esperaba algunas consultas o preguntas, pero les voy a
les voy a hacer lo siguiente. ¿Ok? Bueno, reitero, si tienen una consulta, por favor, antes de ir con el último ejemplo. ¿Ninguna? Ok. A ver, una de las, también de las interesantes características de Netcat, aparte de las mencionadas, es el hecho de poder hacer un volcado de los datos recibidos. Así como nosotros le podemos añadir verbosidad, y esto les voy a mencionar de la siguiente manera. 122, ok, el puerto 80. Recuerden esta manera de, estoy estableciendo una conexión al puerto 80 y estoy, en este caso, haciendo una acción para devolver la cabecera del servidor. Bueno, lo hecho por un navegador cuando se conecta al puerto 80 es utilizar otro método como por ejemplo el método GET, ¿ok? Para obtener, aparte de la cabecera de respuesta, todo el contenido el cuerpo del mensaje, de la página web, y bueno, ya el navegador se encarga de interpretarlo. Pero bueno, la idea es la siguiente. Yo establezco la comunicación, pero también esta información, la cual es devuelta, la podría, este, la podría, volcar, ¿ok? Hacia un archivo. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Voy a tratar de hacer esto de manera automática. Por ejemplo, hacia el puerto 21. Y esto volcarlo a un archivo de nombre, lo voy a colocar puerto 21. ¿Ok? Entonces, esta información, la cual se ha generado producto de establecer esta comunicación, debería haber sido grabada en el archivo puerto 21. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta comunicación, esta comunicación realizada en un volcado hexadecimal, tal y como lo hace, tal como ustedes lo visualizarían en un editor hexadecimal. Si alguien ha utilizado un editor hexadecimal, puede verificar, esto es muy similar a cómo se presenta en este tipo de herramientas. Un offset, la representación en hexadecimal y la representación en ASCII. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen esta capacidad también de toda esta comunicación, es decir, los datos recibidos desde el host o los datos enviados hacia el host pueden ser volcados en un archivo, tal vez requieran un análisis posterior. ¿Ok? Eh, y claro, bueno, ya les mostré también el tema de la verbosidad, pero existe también la posibilidad de generar aún más verbosidad utilizando la opción "-v" y otro "v", es decir, 2v. Esto debería generar mayor velocidad en caso sea factible obtenerla. Por ejemplo, aquí voy a hacer esto, correcto. Ups, una gran cantidad de información. Ok, bueno, para comparar, aquí yo he utilizado ya no el método GET, el cual utilicé originalmente, noten aquí, en el cual solamente me devuelve la cabecera de la respuesta del servidor web. Y en este caso utilicé GET, el cual me muestra parte de la cabecera
me muestra la fuente HTML. Bueno, en este caso, la página de respuesta de este servidor web, aparte de incluir un archivo jajaja.jpg, tiene un view state. Ok, bien, no, view state, es todo un tema de los servidores Microsoft utilizando ASP.NET. Ya, bueno, eso escapa un poco al tema. Pero lo importante es cómo ustedes podrían generar mayor verbosidad, aunque en este caso los resultados han sido similares. La diferencia simplemente es, en algunos escenarios, cuando ustedes utilizan doble Vs, pueden obtener mayor información del proceso el cual está siendo realizado. Y esto en temas, reitero, de pruebas de penetración, de hacking ético, de pentesting, muy importante obtener la mayor cantidad de información, tanto de la comunicación estableciéndose como de los datos o de la comunicación la cual está siendo recepcionada. Como les había mencionado, Netcat, Netcat puede ser unido o utilizado también con otras herramientas. En este caso, por ejemplo, dado el hecho de estar en un sistema Linux, yo puedo unir Netcat con otra herramienta. Bueno, de seguro cuando ustedes han trabajado, si han trabajado con Linux o si han trabajado con Windows, bueno, en ambos sistemas operativos existe la capacidad de la salida generada de un comando puede ser enviada como entrada hacia otro comando. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. En lugar de estar haciendo este procedimiento manual, el cual les he mostrado aquí, por ejemplo, he establecido una conexión al puerto, ¿dónde estaba? Aquí. Establecí una conexión al puerto, me devolvió este mensaje y luego yo tuve o escribí todo esto y presionar dos veces Enter. Este proceso lo puedo automatizar, ¿okay? Solo para, reitero, darles un ejemplo de cómo Netcat se puede utilizar con otras herramientas, con el comando echo. Por ejemplo, el comando echo, perdón, el comando echo, correcto, simplemente me muestra o hace eco de una línea de texto. Ahora, con el comando echo, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar echo y voy a enviar esto hacia el servidor. ¿Okay? Hacia el servidor. Estos son caracteres especiales de retorno de línea y nueva línea. Y esta línea vertical se le llama el pipe en inglés, o podría ser traducido como una tubería o un canal. Y le voy a indicar lo siguiente. Se conecte al puerto 80. Es decir, ¿ok? Con el comando echo estoy indicándole. Todo lo cual está encerrado entre comillas va a ser enviado como entrada al segundo comando. Y este segundo comando es utilizar Netcat para se conecte al puerto 80 de esa dirección IP. Si esto funciona adecuadamente, yo no voy a necesitar escribir manualmente get/http 1.0, presionar dos veces Enter para me muestre las cabeceras. Sino, estoy utilizando el poder adicional de los comandos del sistema operativo unidos al poder o las características de Netcat. Entonces pueden ver el resultado es idéntico al cual yo obtuve antes cuando hice este proceso de manera manual. Este es un sencillo ejemplo, pero ustedes pueden utilizar, por ejemplo, bucles, condicionales, cualquier comando en Linux, el cual ustedes crean pertinente utilizar, o en Windows, o podrían incluir Netcat en un script. Podrían crear un script en el cual utilicen Netcat para, no sé, hacer retransmisiones. Bueno, Netcat también permite hacer retransmisiones. Bueno, ya en un otro curso, en algún otro de ayer, ya veremos ese tema de retransmisiones con Netcat, la cual es bastante interesante también por el hecho de utilizar tuberías y canales para comunicaciones. Pero lo importante es, Netcat puede ser utilizado por sí mismo, el cual tiene características muy interesantes como las cuales les he mostrado, y su poder se incrementa cuando ustedes lo utilizan con otro tipo de comandos inherentes al sistema operativo.
Aunque de hecho pueden utilizar Netcat o podrían utilizar Netcat con otras herramientas, no solamente comandos inherentes del sistema operativo, sino tal vez con otras herramientas utilizadas en hacking ético, en hacking web o en temas forenses. También se puede utilizar Netcat. ¿Ok? La aplicación simplemente depende de los requerimientos. La herramienta se utiliza basándose en sus requerimientos. Y bueno, ese ha sido el propósito de este webinar, es tratar de mostrarles las principales funcionalidades de Netcat para ustedes tengan un mejor conocimiento de la herramienta y así poder, claro, ser beneficiados para su trabajo, algunas funcionalidades las cuales quieran realizar. Y bueno, ya tienen y ya conocen cómo Netcat les puede ayudar en estas tareas. ¿Ok? Bien, consultas, preguntas. Siempre dejo unos minutitos antes de finalizar. Con mucho gusto les voy a responder. Bueno, mientras alguien me hace alguna consulta o pregunta, una consideración es dónde conseguir Netcat. Bueno, Netcat viene ya por defecto instalado en la mayoría de distribuciones Linux, simplemente con su gestor de paquetes lo pueden instalar. En el caso de Kali Linux, ustedes tienen ya instalado Netcat y configurado por defecto. En el caso de Windows, bueno, podrían optar por lo siguiente. En el caso de Kali Linux, tienen un directorio de nombre char Windows Binaries, donde dentro de todos estos archivos binarios está netcat.exe. Entonces, este netcat.exe ustedes lo pueden transferir a la máquina Windows y desde ahí poder realizar diferentes acciones utilizando esta herramienta. ¿Ok? De hecho, también hay Internet, pero siempre sugiero, cuando descarguen archivos de Internet, tengan mucho cuidado de la fuente porque muchas veces algunos archivos vienen con su regalo. Y cuando me refiero a regalo, me refiero a algún troyano, algún malware. Entonces, traten de no obtener ni ejecutar archivos los cuales provengan de algún lugar poco fiable o sospechoso. ¿Ok? Bien. Reitero, consultas, preguntas finales. Si no, vamos a dar por finalizado el presente webinar. Bien, si nadie tiene una consulta o pregunta, muchas gracias por participar en este evento, muchas gracias a la empresa por permitirme editar este webinar. Y bueno, están cordialmente invitados a todos los cursos los cuales se han programado durante este mes. Constantemente también estamos actualizando todos los cursos y bueno, estamos también con una premisa de poder dictar ya cursos nuevos. Esto ya lo estamos empezando en este mes. Vamos a dictar cursos nuevos aparte de todos los cursos los cuales ya tenemos a su disposición. Entonces, de seguro me voy a encontrar con algunos de ustedes en los próximos talleres y en los próximos cursos programados para este mes. Así como este webinar, la mayor parte de los cursos, los eventos, los talleres y demás se realizan de manera totalmente práctica, bueno, casi totalmente práctica, un 80-90% de todos los cursos y eventos se desarrollan con ejemplos, demostraciones, prácticas y demás. Y claro, su participación es también muy importante. Gracias por su participación. Estoy seguro que estos conocimientos lo van a aplicar para su desarrollo profesional y claro, beneficio también de las empresas quienes contraten o ya cuenten con sus servicios profesionales. Gracias por participar y nos estamos encontrando en un próximo evento. Buen día. Chao.